Bueno, el próximo 4 de septiembre se realiza el plebiscito. Estamos conversando sobre todo en torno a lo que son las franjas televisivas, cómo ambos comandos han estado preparando una propuesta para hablarles sobre todo a los indecisos, para convencerlos, porque sabemos que también, y en eso son cautelosos incluso los centros de estudio, decir que este es un proceso distinto a lo que conocíamos, por lo tanto no es tan fácil saber qué va a ocurrir precisamente ese 4 de septiembre. Tenemos en comunicación, vamos a establecer el contacto a la senadora Jimena Rincón. Senadora, para aclarar, nosotros queríamos hacer un debate, era la idea poder conversar con ambas posiciones, pero no hemos podido establecer la comunicación, estaba comprometida con el comando de la prueba, en este caso con Claudio Milosevic, así que vamos a conversar con ustedes, sobre todo en respeto al tiempo y el compromiso que había de hacerlo a una cierta hora. Nuestra intención era hacer un debate, que era lo entretenido también, interesante en este contexto, pero vamos a hablar un poco y hacer un análisis en torno a lo que ha ocurrido, sobre todo, a su parecer, ¿a quién le habla la franja? ¿Le habla precisamente a los indecisos? ¿Cómo lo analiza usted? A ver, primero decir que las franjas siempre son importantes en una campaña, en un proceso eleccionario, y en este caso obviamente no va a ser la excepción. Apelan a emociones, a los sentimientos de las personas, al sentido común, que puede, ¿no es cierto?, decidir finalmente el voto, sobre todo, tal como tú lo dices, de los indecisos. Y de ahí creo que me parece que las piezas bien logradas logran, perdón por reiterar, ¿no?, el objetivo buscado. Y ahí creo que cuando uno mira lo que fue el primer día de la franja electoral, a mí al menos me pasa que los indecisos, frente a una franja del apruebo en donde el que iba a ser mi compañero de panel, que no está hoy día acá, y lo cito textual, dice en la franja: corrijamos lo que hay que mejorar. Y la compañera de él, en la misma franja, la presidenta del PPD, Natalia Pergentini, dice: la convención dejó mucho que desear, corrijamos lo que hay que corregir. Dicen, bueno, la verdad es que frente a ese escenario, quien está indeciso dice: ¿por qué voy a aprobar algo mal hecho? ¿Por qué voy a optar por algo que los mismos que defienden y que salen además en la franja sostienen que hay que corregir? Ahí están mostrando ustedes, y deciden finalmente, saben que hagámoslo bien, y para eso votemos rechazo y generemos un espacio para un nuevo proceso que esté a la altura de lo que el país, los chilenos y chilenas demandan, que es algo bueno, que logre por fin reparar esta herida abierta permanente que tiene la Constitución que tenemos, que ya no queremos y que todo el país ha dicho que ya no corre, y por lo tanto démonos ese espacio desde la unidad, la empatía, el amor, y eso es lo que apela a la otra franja, ¿no?, para tener un texto adecuado. Senadora, y eso yo creo que se ve, ¿no es cierto?, en las dos opciones. Sí, escuchábamos ahí también algunos expertos en comunicación, publicistas, Ángel Carcavilla, que claro, hablaban de que tal vez en el caso de la prueba habían muchas posiciones y eso enredaba un poco tal vez el discurso, pero también en el caso del rechazo se ha dicho que se apela sobre todo a sentimientos, algunos, no en todos, pero está el tema del miedo, de exacerbar el tema de la delincuencia. Incluso algunos dicen que hay una utilización constante de fake news, de información que no es real. ¿Cómo responde usted a esas críticas? A ver, la verdad es que no la vi yo así, la vi mucho más esperanzadora y no cayendo en la cosa del miedo. De hecho, hay una franja por ahí del apruebo que emula la figura del perro matapacos, y la verdad es que uno dice qué extraño que se use eso, un perro que llama, ¿no es cierto?, a agredir a carabineros, cuando en todo Chile lo que pide la ciudadanía es más presencia policial. Y miraba hoy día en la mañana una publicación que hizo Fact Check Chile, y decía que, por ejemplo, la opción del apruebo, el número de mentiras de la franja era de 37, las frases dudosas 49, los datos correctos 11. Y por el contrario, en la del rechazo decía mentiras 3, frases dudosas 6, datos correctos 28. Vale decir, hay un despliegue del apruebo que está cayendo, según esta publicación, ¿no es cierto?, en cosas erradas. Yo creo que es importante entender que hoy día la ciudadanía está informada, puede chequear las cosas, no quiere división, no quiere rabia, quiere pensar que hay un futuro mejor. Y no le bastan las promesas, tiende la ciudadanía a chequearlas, a ver si esto es verdad o no es verdad.
Ahora, ¿cómo analiza también la particularidad de un proceso que, primero, es sobre un texto, ni siquiera comparable con el plebiscito de entrada, por eso también tantas de los cambios de posiciones, ¿no? Y lo otro con voto voluntario, y se habla de bolsones electorales, se habla de ciertas zonas de la región metropolitana en las cuales estaría apostando el apruebo y en otras también el rechazo, en estas grandes comunas. Otros dicen qué va a ocurrir con el voto joven, que fue súper determinante, por ejemplo, en el triunfo de Gabriel Boric, las mujeres. ¿Cómo ve usted también un electorado que va a estar marcado por una amplia aprobación que tiene la obligación de ir a votar, que de hecho si no hay una sanción estipulada, y esa posible incidencia en beneficiar o no al apruebo o al rechazo? El primero es voto obligatorio, no voluntario. Este plebiscito, a diferencia del de entrada, tiene voto obligatorio. Y todos y todas tienen que ir a votar, y eso obviamente marca la diferencia. Segundo, estamos votando una propuesta, un texto que se le propone al país. No estamos optando entre una y otra opción. Y eso es bien importante porque la campaña del apruebo ha tratado de instalar permanentemente en los debates, en los foros, que si no se aprueba esto nos quedamos con lo anterior. No, el país ya dijo que no a lo anterior. Y si no aprobamos esto, y por eso hemos presentado, ¿no es cierto?, y estamos avanzando en el proyecto de los 4 séptimos, que disminuye los quórums, el proyecto que modifica el artículo 142 para que si gana el rechazo se inicie un proceso decidido ciudadanamente, paritariamente, que permita construir esa casa de todos, que es al final del día lo que cualquier proceso debió haber hecho y que este no hizo. Nos tiene enfrentados. ¿Qué mejor prueba de que no se logró el objetivo? Senadora, le quiero preguntar porque usted, claro, toma el punto en torno a lo que pueda suceder el 5. Y acá hay dos posiciones. La del apruebo, que además también está en este momento en esa discusión en torno a si llegar con ciertos mínimos antes del plebiscito, de aspectos que deben ser tal vez modificados. También está toda la bajada en leyes, que pueden ser alrededor de 100, en los cálculos ahí tal vez que son los más incipientes, pero también qué ocurre con el rechazo en torno, por ejemplo, sabemos que hay ciertos compromisos desde la derecha, desde Chile Vamos, pero usted, como demócrata cristiana que está en el rechazo, ¿cuáles serían esos mínimos? Entendiendo que la ciudadanía efectivamente dice no queremos la constitución que tenemos ahora, pero está la duda. Y en esa está la discusión, ¿no? ¿Qué camino tomar? Si la del apruebo para reformar o la del rechazo para también iniciarse un nuevo proceso. ¿Y qué garantías y qué mínimos se van a establecer precisamente en quienes están en esa posición de hoy no aprobar este texto, de esta propuesta en particular? Bueno, hemos visto, ¿no es cierto?, que la moneda, el gobierno, el presidente tratan de instalar, ¿no es cierto?, esta construcción de temas en los que habría acuerdo para reformar. ¿Por qué? Porque saben que el texto es malo y tratan de acercar a la ciudadanía, sobre todo la que tiene dudas, a que va a haber un cambio en el texto. Y ahí hay que decirle a la ciudadanía claramente que el texto que nos proponen aprobar establece quórums altos. Los quórums que nosotros estamos bajando en la actual son más altos que los que debieran tener 2 tercios, y si no se logran los 2 tercios, 4 séptimos y referéndum, plebiscito. O sea, prácticamente imposible de avanzar. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Hagámoslo bien, de una vez por todas, no media, no una cosa que esté mal, parchada, mala y que haya que arreglar después. No, hagamos un buen texto. ¿En qué nos comprometemos? Primero, a revisar todas aquellas cosas del actual texto que nos proponen aprobar, como Chile, un Estado social y democrático de derecho, los derechos sociales, pero con recursos de protección para poder exigirlos, no con esta acción de tutela en primera instancia que no garantiza nada. Establecer que los carabineros, las Fuerzas Armadas van a estar para proteger a la ciudadanía y no como este texto que establece claramente que no hay estado de excepción de emergencia, o sea, el orden público no tiene un resguardo, que Carabineros sí va a controlar en la frontera y no como ahora que se saca todas las Fuerzas Armadas, artículo 299 del control fronterizo y todo el tema migración, cuidado de las chilenas y chilenos está absolutamente abandonado. O sea, hay una serie de cosas que nosotros nos comprometemos a poner. ¿Por qué? Porque siempre hemos estado y por eso nos jugamos por el apruebo de entrada, por eso nos desplegamos, votamos. Senadora, ¿y esos compromisos van a estar antes del plebiscito? Nosotros hemos ido explicitándolos. Lo más importante es la reforma de los 4 séptimos y el artículo 142, y los hemos ya presentado a debate, y además obviamente estamos construyendo un documento a firmar
que espero que esté listo lo antes posible. ¿Por qué? Okay. Porque nos interesa dar certeza y este texto no la da. Ya, senadora, ahora ya se ha sumado el diputado Mirosevich, así que tenemos la comunicación y la idea también de hacer el debate. Diputado, debimos comenzar porque había un tiempo comprometido y por eso también iniciamos esta discusión profundizando un poco también en las posiciones del rechazo junto a la senadora Rincón, pero para ser bien claro, la senadora acaba de decir de que en el caso del triunfo del apruebo hay quórum altos en torno a estas modificaciones en el apruebo para reformar, que es uno de los temas que sabemos que está en el análisis, sobre todo desde los comandos del apruebo y incluso en los distintos partidos políticos. ¿Cómo responde usted a lo que ha planteado recientemente la senadora, de que efectivamente si es que gana el apruebo, poder hacer estas modificaciones a ese texto es más difícil que los cambios con la rebaja de los quórum a la actual Constitución que nos rige? Sí, buenos días. Primero que nada, pedirles mis disculpas. Estoy aquí en Maipú en una actividad de puerta a puerta. Les pido mis disculpas por el retraso. Respecto de la pregunta, yo les diría que el camino del rechazo tiene una gran diferencia respecto del apruebo. Porque si es que gana el rechazo, vamos a depender nuevamente de aquellos que históricamente han tenido un veto respecto de las reformas, que se han opuesto históricamente, y no me refiero a la senadora, me refiero básicamente a la derecha, que ellos creo van a tener nuevamente el sartén por el mango, y como bien dijo el Partido Republicano, y digo bien dijo porque lo reconocieron así muy abiertamente, ellos dicen, si es que gana el rechazo, el proceso queda hasta acá. No están dispuestos a seguir avanzando en un nuevo proceso vía plebiscito o el que sea. Por lo tanto, tiene una dificultad seria, que es entregarles nuevamente el sartén por el mango a aquellos que han históricamente frenado estos cambios. En cambio, si es que gana el apruebo, la posibilidad de mejora va a ser bastante clara. Primero porque los partidos hoy día mismo, partidos del apruebo me refiero, están teniendo un diálogo para ver qué mejoras se le puede hacer al texto, por una parte, y por otra, porque va a ser bastante fácil, por ejemplo, reponer lo que decía la senadora, el estado de excepción. No nos cuestaría mucho poder reponer eso, por el contrario, creo que ahí sí que va a haber acuerdos, porque son acuerdos mucho más fáciles, pero no perdemos todo lo que se ha logrado avanzar en derechos de las mujeres, en derecho a la vivienda, en derechos sociales en general, en el nuevo texto. No partimos de cero. Senadora, ahí está el punto que hace el diputado. Y es interesante preguntárselo. Solamente quiero agregar una pura cosa que me gustaría que usted pudiera también decirnos. Una cosa es su posición o lo que usted está promoviendo, incluso en esta rebaja de los quórum que ha sido aprobada, que ha ido avanzando con otros parlamentarios de la democracia cristiana, pero el comportamiento o los compromisos que puedan existir desde la derecha en torno a esas modificaciones, ganado el rechazo, es una duda pertinente que ha existido sobre todo por lo que ha ocurrido en los últimos años. Efectivamente, y por eso era tan importante aprobar los 4/7, y quiero recordarle, hablado que el sector de él fue el último en sumarse a ese respaldo y costó mucho que lo hiciera en el Senado, y en la Cámara de Diputados quieren introducir indicaciones para demorar la aprobación. Nosotros le pedimos y le pido a él en particular que nos ayude a que se apruebe sin indicaciones para que tengamos certezas. Segundo, ¿por qué yo tengo que creer a quienes, y no me refiero tampoco a hablado, tengo la mejor impresión de él, y esto él lo sabe, ¿por qué tenemos que creer a quienes ya han dicho del sector del apruebo que no hay reformas, que el texto se aprueba tal como está? Y ahí tenemos al Partido Comunista y a un gran número de parlamentarios de izquierda que no quieren modificar. Entonces, cuidado con esto, cuidado con lo que se instala, porque hoy día estamos en una situación en que reformar el texto que nos piden aprobar requiere 2/3. Nosotros estamos bajando 4/7. Y si no se logran, 4/7 más plebiscito. Cuidado con lo que se dice. Las trabas las están poniendo en el texto que se discutió ahora desde la izquierda al otro sector. Estaban antes desde la derecha al sector de centro-izquierda. Pasamos de un lado a otro. Salgamos de la trinchera, construyamos un buen texto. Eso es lo que decimos nosotros. No nos quedemos con la Constitución. Por eso la reforma al
artículo 142 para iniciar un nuevo proceso, no para quedarnos, y se lo he dicho muchas veces, he hablado, siempre instala, no, están votando entre la Constitución del 80 y esta no. Nosotros decimos hay que construir una nueva, y por eso queremos hacer una reforma constitucional, artículo 142, que obliga a establecer un nuevo camino. Diputado, ni este que nos proponen, ni la anterior. Diputado Milosevich, ¿qué responde en torno y en puntual a lo que pueden ser las posiciones del Partido Comunista? Y por eso algunos dicen que sería una garantía llegar, y quiero ahí sumarle inmediato cuál es su opinión, con esos mínimos antes del plebiscito. Ahí también entendiendo la pregunta que hace la senadora. Sí, a ver, personalmente ustedes saben mi posición. Yo creo que ninguna constitución es perfecta y se le pueden hacer mejoras, no veo un problema en eso, al revés. Los partidos hoy día están teniendo ese debate. Hemos escuchado al presidente que hizo una convocatoria al diálogo dentro de los partidos para ver esas mejoras antes del plebiscito. Ellos están trabajando en esto, me refiero a las fuerzas del apruebo, y bueno, veremos dentro de poco qué sale de ahí. Yo soy bastante optimista, pero claro, no es nuestro rol como comando referirnos precisamente a qué es lo que hay que cambiar o no, porque es un asunto que las fuerzas que tienen representación en el Congreso tendrán que acordar. Pero, sin embargo, digo que hay que poner en la balanza lo siguiente: lo que se gana con este nuevo texto constitucional es mucho mejor, y eso es lo que nos debiese convocar a votar a apruebo, versus las mejoras que hay que hacerle, que son mejoras importantes, pero son secundarias. Esa es la verdad. O sea, ha costado tanto en Chile poder avanzar en el modelo de los países desarrollados, porque en esto no estamos inventando la rueda, respecto de combinar una economía abierta con derechos sociales. Se ha negado tan persistentemente en Chile los derechos sociales que la Constitución del 80 o la antigua Constitución es una Constitución que te deja solo en los momentos más difíciles de la vida. En la vejez, cuando te enfermas o alguien se enferma, cuando quiero estudiar. Entonces, una Constitución nueva que te proteja en el modelo de los países desarrollados, me parece que es un buen camino. Y por eso no estamos jugando. Entonces, ese es el acuerdo fundamental del apruebo. Claro, las mejoras son cuestiones que pueden ser importantes, pero son de fácil acuerdo por una parte, y segundo, son secundarias respecto de lo que se gana para la familia chilena. Sabes que a mí me cuesta entender ese discurso porque, por ejemplo, se establecen derechos sociales garantizados, más de 100 derechos sociales garantizados, y se le dice a las personas que si no los tienen que irse con una acción de tutela a un tribunal de primera instancia, se les quita el recurso de protección. Esos son más de 2 años de trámites judiciales con el Consejo de Defensa del Estado al frente. Blado dice, no, vamos a reponer el estado de excepción. Se perdió el estado intermedio de infraestructura crítica con los votos de partidarios del gobierno. Entonces, no me digan que es fácil reponer cosas que sistemáticamente se rechazaron por el sector de Blado, del gobierno, de la izquierda, en el debate constitucional. Lo que hemos visto es una persistente negativa, y además no dice nada Blado respecto de los quórums. Los quórums son candados de titanio en la propuesta que nos piden aprobar. Se establecen derechos sociales como, por ejemplo, un derecho a, cuando hay comités de vivienda, y hay muchos aquí en mi región del Maule, derechos a vivienda digna, pero no a que la casa sea de ellos, los comités de vivienda. Eso es engañar a la ciudadanía. Es una dignidad tener tu casa y que sea tuya, no solamente que sea digna. Y eso se rechazó, Blado, se rechazó una y otra vez en la Constituyente. No se quiso poner que la casa era de las personas. No. Ya, ahí está la pregunta clara. Ya. Escuchar las votaciones. No se quiso consignar. Ya, respondo, diputado, porque también me están apurando acá, así que para ir también cerrando la... Responda ahí muy breve. Yo creo puntos. Yo creo que aquí hay muchas afirmaciones que son imprecisas respecto del texto constitucional. No es verdad que el texto constitucional no permita la casa propia. Eso no es cierto. ¿Cómo que no? Hay mucha gente, Estado tú sabes que hay mucha gente confundida, confundida con este tema. Es un tema, Jimena, es un tema muy delicado. Ya. Aquí está de por medio. A ver, senadora, vamos a dejar que responda al diputado para que se entienda, porque están muy cruzados, entonces no queda claro lo que están argumentando. Ya, por favor, diputado, respóndele a la senadora. Yo lo único que le pido a la campaña del rechazo es que hagan una campaña limpia. Cuando dicen que la Constitución no te permite una vivienda propia, están jugando con el sueño de muchas familias chilenas, y que lamentablemente lo hemos visto en terreno. Mucha gente tiene esa confusión y ese miedo. Entonces digo, no juguemos y no engañemos a la gente. No es necesario. Tengamos un debate serio respecto al texto constitucional, que, como digo, me parece un mucho mejor punto de partida
sobre todo considerando que hoy día en la derecha les vino una repentina ánimo y entusiasmo por los cambios y por las reformas, que es sospechoso. Es sospechoso, o sea, yo digo... No soy de derecha, no estoy hablando de ti, Jimena, no estoy hablando de ti. Estoy hablando de la infinita mayoría del rechazo. Hoy día, quienes votaron rechazo en el plebiscito de entrada incluso, no querían proceso constituyente, no querían nueva constitución, hoy día vuelven a decir, no, lo que pasa es que el texto es malo. Yo creo que le buscan la quinta pata al gato para reafirmar una posición que tenían de origen. Es que no quieren nueva constitución. Ese es el punto. Estoy hablando de la infinita mayoría del rechazo. Y por último, creo que lo importante acá es entender que después del 5 de septiembre vamos a seguir siendo chilenos y chilenas y vamos a habitar este territorio compartido igual. Por lo tanto, la campaña tiene que hacerse con altura de miras, pensando en una convivencia y no dañar la democracia con mentiras que le hacen daño realmente al proceso, ¿no? ¿Sabes lo que me preocupa? Que se dice que es mentira cuando aquí hay dos cosas. En el texto se garantiza el derecho de propiedad, sí, pero desde el punto de vista de las garantías que el Estado ofrece a las personas, ejemplo, vivienda, el Estado garantiza a las personas que no pueden comprar su casa que van a poder acceder a una vivienda digna. Y no se quiso señalar en el texto, como ocurre hoy día con todos los proyectos habitacionales que aporta el Estado a las familias, no se quiso poner en el texto constitucional que ese acceso a la vivienda es a una vivienda digna y propia, que nada tiene que ver, Vlado, con el tema del derecho de propiedad que se respeta en el texto igual que en el que hay hoy día. Entonces, eso no es mentira, es verdad. Y eso es un problema. ¿Por qué? Y lo digo desde mi base demócrata cristiana. El presidente Eduardo Frei Montalva luchó para que las familias tuvieran su vivienda y eso le dio dignidad a las personas. Eso es algo que debió haberse recogido en el texto y no se quiso recoger. Ya. Y es para un ir tema cerrando, que es ya. importante. Senadora, para ir cerrando. Bueno, yo los invito también a todas las personas que nos acompañan porque sabemos que en esta discusión siempre hay un sinfín de artículos, de algunos lenguajes que son técnicos, incluso también interpretaciones que si ustedes van a nuestro sitio web, paso el aviso de inmediato, que yo lo acabo de hacer, y pongo vivienda, me aparecen todos los artículos en esta propuesta de constitución que hacen mención. El artículo 51, el artículo 202, que habla precisamente el primero de ellos de la vivienda digna y adecuada que permite el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Así, además, tenemos un voto informado con en detalle ahí lo que dice esta propuesta. Solamente ahí para cerrar, para hacer el punto, diputado, si quiere responder al tema del caso de poner y qué distinción habría o no, más allá de que dijera vivienda propia, que es el último punto que hizo la senadora y después vamos a tener que cerrar el debate por tiempo, así que por favor, ahí el último punto. Muchas gracias. A ver, hay que hacer la siguiente comparación. La antigua la antigua constitución fue una traba para hacer mejoras sociales durante mucho tiempo. Todos sabemos eso. A todos, incluso a la propia senadora, le tocó enfrentar las dificultades de una constitución que era muy rígida y no permitía cambios. La nueva constitución, en cambio, lo que hace es habilitar a los gobiernos a llevar a cabo sus programas, lo que le prometieron al país. Esas promesas pueden ser en materia de vivienda, desde la vivienda propia, que es como la mayoría de los gobiernos han enfrentado esa política, o puede ser también desde una posibilidad de arriendo, por ejemplo, a adultos mayores, como sucede en todos los países desarrollados. La constitución actual, la nueva me refiero, ¿qué es lo que hace? Habilita a los gobiernos a tomar políticas públicas diversas dependiendo del grupo que tiene una necesidad particular u otra. Obviamente, y aquí hablo a nivel del comando, todos estamos de acuerdo con la vivienda propia. No hay nadie que esté en contra de la vivienda propia. Solamente estamos diciendo que hay que habilitar la posibilidad de políticas públicas según lo que cada gobierno prometa. Una constitución que deje gobernar, porque lamentablemente la constitución actual, y eso todos lo saben, fue una especie de muralla que frenó los cambios y los avances sociales. Por eso terminamos en el 18 de octubre que, con tristeza, vimos cómo nuestra democracia no fue capaz de responder a las demandas sociales porque una constitución no lo permitía. Ya.
Diputada, senadora, le agradecemos el tiempo. Tenemos que cerrar el debate, la discusión. Vuelvo a pasar el aviso. Hay acá una herramienta súper interesante que puede ayudar a facilitar para tener ahí un claro conocimiento de los artículos. Por ejemplo, en este caso que hablamos de la vivienda, qué es lo que dice. Y además también de esta forma tenemos una discusión informada, que es lo relevante, ¿no? Pensando en este proceso tan importante que se acerca. Gracias a los dos, a la senadora y al diputado, y que además están en actividades en el contexto de los dos comandos. Que estén muy bien, muchas gracias. Buenos días.